considerar esta noche nos toca considerar el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Uno de los capítulos más preciosos de este libro, sin lugar a dudas. Doy gracias a Dios por la bendición que supuso el estudiarlo y poder compartirlo con ustedes en esta noche. Capítulo 20 del libro de los Hechos, que iremos leyendo de a poco. Y yo solamente voy a compartir un solo slide, una sola diapositiva, para que nos ubiquemos en el lugar, en el escenario donde este capítulo está desarrollándose, que es en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Entonces, ahí lo estaremos viendo y estaremos seguramente viendo, en sus pantallas deben estar viéndolo ya, ¿sí? ¿Es verdad? Díganme si lo ven, por favor. Sí, sí se ve. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, simplemente voy a decir que Pablo está en el capítulo 19 que estuvimos considerando en esta ciudad que se llama Éfeso, ahí en Asia Menor, una ciudad importante y una iglesia muy importante de aquel tiempo. El apóstol Pablo luego se va trasladando hasta la ciudad de Troas, de allí pasa a Europa, ya estuvo en el segundo viaje misionero abriendo estas iglesias de Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Berea, y el apóstol Pablo está recorriendo esto con varios misioneros. Luego tiene intención de ir a Grecia, esta es Grecia, aquí es Acaya, es Macedonia, Grecia y Acaya. Hoy en día es todo Grecia, pero en aquel momento estaba dividida en estas provincias. Y en Acaya está la ciudad de Corinto, y en Corinto Pablo está también un tiempo allí, predicando la palabra, enseñando la palabra del Señor. Y la idea de Pablo es viajar desde Corinto por barco hasta Cesarea y luego Jerusalén. Pero hay una revuelta de los judíos, dicen los primeros versículos del capítulo 20, hay una revuelta de los judíos y efectivamente Pablo tiene que desistir de este viaje y tiene que volver por tierra otra vez a Macedonia. Y recorre otra vez esta provincia de Macedonia, vuelve a cruzar otra vez al Asia, y en Troas vamos a mirar que tiene un encuentro, una reunión de ancianos, una reunión con los ancianos de aquel lugar, y luego desciende hasta Mileto. En Mileto llama a los ancianos de Éfeso, y en los ancianos de Éfeso justamente tiene un encuentro, una reunión importante de ancianos allí en Mileto. Cuando termina, entonces se embarca con algunos de los compañeros de él, entre ellos su médico personal, que es Lucas, y pasa hasta llegar hasta Tiro. Tiro en Fenicia, de Tiro pasa a Tolemaida, Cesarea, y finalmente llega a Jerusalén, llevando una ofrenda que han juntado los hermanos de Macedonia, las iglesias de Macedonia, y que ustedes podemos mirar en la palabra del Señor en 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. Una ofrenda para los pobres creyentes de Jerusalén. Bueno, este es el escenario entonces en que vamos a mirar nuestro pasaje de hoy, así que yo voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a hacerlo sin ella. Vamos a mirar entonces el contenido de estos capítulos. Si ustedes van al versículo primero del capítulo 20, versículo primero del capítulo 20, dice: después que cesó el alboroto que había en Éfeso, capítulo 19, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Es muy interesante esa frase, habiéndolos exhortado y habiéndolos abrazado. Pablo no es un teólogo frío, no es un predicador exitoso solamente, Pablo es un pastor cariñoso. Y entonces la actitud de Pablo para aquellos creyentes es: les exhorta y les abraza. Es como si fuera un hermano mayor, o si quieren un padre en la fe que ama a sus hermanos y que les deja un ejemplo verdaderamente importante de amor cristiano. Y nos motiva a pensar cómo Pablo trataba a esos creyentes, cómo debemos tratarnos nosotros también. En la iglesia del Señor, queridos hermanos, no hay
gurús, no hay eminencias reverendísimas, hay pastores en las iglesias, pastores que aman a sus hermanos y que les exhortan, como Pablo hacía con los discípulos allí en el primer siglo. Y fíjense que el término que dice aquí, que les exhortó, que les había exhortado, es una palabra preciosa, que se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Y es una palabra que significa estar al lado de alguien para ayudarle, para animarle, para consolarle. Es una tarea ejemplar. Y es una tarea que no solamente tienen que hacerlo los pastores en las iglesias, que desde luego lo tienen que hacer, pero lo puede hacer cualquier hermano. El don de exhortación no es un don solamente para aquellos que están gobernando la grey. Es un don que el Señor reparte a hermanos, y déjenme decirles, porque siempre lo digo así, especialmente para las hermanas. Son las hermanas que tienen una sensibilidad especial que los varones no tenemos para ejercer ese don de exhortación. Me refiero a poder estar al lado, no para juzgar, criticar, comentar solamente, no es eso. Eso no hace bien a la congregación. Al contrario, el apóstol Pablo lo censura mucho en la primera epístola a Timoteo. Pero para exhortar, hay hermanas preciosas que son capaces de sentarse al lado de uno y de exhortar, de consolar el corazón. ¿Saben? Esa palabra es la palabra que se utiliza para denominar la persona y la acción del Espíritu Santo, el Paráclito, así lo denominamos. Y entonces esa exhortación o esa palabra que se aplica al Espíritu Santo con la tarea que hace en cada uno de nosotros, exhortándonos, animándonos, consolándonos, por eso se llama el consolador, es la tarea que cada hermano, cada hermana puede hacer. En este tiempo, sobre todo, tiempo de pandemia, en el cual hay muchos cansados, muchos trabajados, y la palabra de exhortación, de consolación, de ánimo, es una palabra que es una palabra amigable, es estar cerca, es estar al lado, es orar, y también es consolar el corazón y dar aliento al alma. Ahora, Pablo tenía entonces un proyecto. Pablo quería, como les dije, pasar directamente por mar hasta Jerusalén, finalizando así su gira, pero efectivamente Pablo tiene que cambiar los planes y tiene que volver otra vez andando, no había otra forma, andando, atravesando los kilómetros que separaban la ciudad de Corinto de, primero, llegar hasta el límite, Filipos en todo caso, por decir una ciudad, y luego atravesar otra vez para entrar en el Asia Menor. Pablo proponía, pero Dios estaba disponiendo las cosas. Y fíjense, no hay ninguna queja de parte de Pablo. Pablo no dice, bueno, estoy frustrado, tenía que ir para allá, ahora tengo que perder tiempo. Pablo no se queja. Pablo tiene una voluntad rendida a la voluntad de Dios. Y efectivamente se adhiere al programa divino, sabiendo que el programa de Dios, aunque no coincidiera con el de él, y era un hombre de propósito. Ahí dice, había decidido, decidía. Pablo era un hombre de decisión, sin duda, y tenía un equipo atrás de él, varios hermanos. Acá se mencionan en el versículo 4 a Sópater, Aristarco, Segundo, Gallo, Timoteo, Tíquico y Trófimo, y encima estaba Lucas. Fíjense el equipo evangelístico, misionero que tenía Pablo. Sin embargo, Pablo acepta la voluntad de Dios y decide no ir a Jerusalén por barco, sino tomarlo recién en Mileto, allí en Asia, para entonces viajar hasta Tiro. Efectivamente, hermanos, tenemos que pensar, muchas veces la voluntad de Dios no coincide con nuestros planes, cualquiera sea, de cosas pequeñas o de cosas grandes, estrategias grandes o asuntos diarios, a veces inclusive pequeños de nuestra vida, intrascendentes. Pero la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y cuando el Señor dice, no por acá, sino por allá, es bueno que inclinemos el corazón y digamos, Señor, no como yo quiero, sino como tú. Santiago dice, hay que decir, si Dios quiere, mañana iré a tal lugar o haré tal cosa. Si Dios quiere. Y esto es importante, porque entonces estamos sujetos a la voluntad del Señor. Segunda cosa que encuentro en este capítulo es el día del Señor. Versículo 6 y 7 del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Lean conmigo, por favor. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura,
navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Troas es el puerto de mar que une Filipos con Troas, uno Filipos en Europa y Troas en Asia Menor. Y dice, nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, verso 7, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. El primer día de la semana. El primer día de la semana para los cristianos es el 8º día para los judíos. Pero los judíos tenían como 8º día lo que los cristianos luego llamaron el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque fue el día en que resucitó el Señor. Porque fue el día además en que nació la iglesia. La iglesia nació en el día de Pentecostés y era un domingo, un primer día de la semana. Pero además era el día de reunión. La iglesia se reunía para partir el pan. Y fíjense que esa expresión que nuestra Biblia dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, es una gran sugerencia a que cada primer día de la semana celebremos la cena del Señor. En 1 Corintios capítulo 16 se nos dice que la iglesia también cada primer día de la semana, obviamente en un día de culto, levantaban la ofrenda para el Señor. Así que aquello que dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 11, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, es muy probable que fuera, como aquí dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos, que fuera cada primer día de la semana. Leí un comentario en el que el autor decía que es importante tener este culto sin duda, con la mayor frecuencia, pero que la rutina, decía este comentarista bíblico, la rutina no le quite el valor que esta reunión tiene. Ahora, me puse a pensar y pensé esto. Aquellos que estamos casados o los que están de novios, pregunto, ¿es demasiado estar con aquella persona que amamos todos los días, a cada hora inclusive? ¿Qué tal si pensáramos, bueno, para no caer en la rutina, veámosla una vez por mes? Así no nos acostumbramos y no tenemos una rutina. Sería absurdo, ¿verdad? Bueno, tal vez a alguno le vendría bien, pero no es lo normal. Y cuando hay amor verdadero, uno desea estar con esa persona no una vez al mes, ni una vez a la semana, sino cada día y todos los días. Ahora, no es rutina entonces celebrar la cena del Señor cada domingo si amamos al Señor y estamos esperando, aguardando ese día para tributarle aquel agradecimiento que Él es digno de recibir, aquel culto, aquella alabanza que Él es digno de recibir, aquella adoración que hacemos en comunión recordando lo que Él hizo por nosotros. Pero fíjense que la iglesia también estaba reunida allí para aprender de la palabra. Y es muy interesante el tiempo del culto en ese caso. Si esto fuera entre nosotros, ustedes se levantarían y me dejarían solo. Fíjense que dice Pablo, el verso 7, alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Y desde cuándo estaría Pablo? Bueno, probablemente se reunían de noche por razones de trabajo, habría muchos esclavos inclusive que tuvieran oportunidad de estar en aquel aposento alto donde estaban reunidos, llenos de lámparas. Pero después de un incidente que ocurrió aquí, que lo conocemos bien y vamos a hablar enseguida de Eutico, dice, fíjense el versículo 11, que Pablo siguió hablando largamente hasta el alba. Quiere decir que fue una reunión que habrá empezado 7, 8 de la noche y terminó a las 6 de la mañana. ¡Wow! Qué manera de hablar, qué manera de escuchar con atención la palabra de Dios. Qué avidez por la palabra del Señor. Es muy notable, ¿no? Cuando va a veces, justamente que vamos a viajar a Jujuy y va a estos lugares. Hoy me decía un hermano, o ayer, me decía, mira hermano, usted viene, toma una reunión, 1 hora, hacemos un lapso y después otra hora más de reunión. Ah, bueno, muy bien, genial. A mí no me cuesta, de verdad lo hago con todo ánimo y sabe el Señor que digo de verdad, pero es que los hermanos tienen hábito. Yo me imagino lo que sería escuchar al apóstol Pablo.
Bueno, en medio de esa reunión, un chico, porque la palabra que aparece así como joven, en el versículo 9, dice un joven, esa palabra significa en el original un adolescente, era un muy jovencito. Y estaba sentado en una ventana. Le hemos castigado mucho a este hombre, a este Eutico, que justamente, fíjense que tiene el nombre significa afortunado. La verdad que fue afortunado por lo que le pasó. Pero es que le hemos castigado tantas veces a Eutico y hemos dicho, bueno, estaba mitad adentro, mitad afuera, no le interesaba la palabra, se quedó dormido. No sé si, no sé si él solo se hubiera quedado dormido con 8 horas de mensaje, 6 horas de mensaje, hubiera sido tremendo eso. Lo cierto es que Eutico se cayó y efectivamente se murió. Y Pablo hizo un milagro, dice la Escritura en el versículo 10, que descendió, se echó sobre él, como había hecho Elías, o había hecho Eliseo, recuerdan, en el Antiguo Testamento, y dice abrazándole otra vez. 2 veces se habla de abrazo acá. ¿eh? Se abraza con cariño a los hermanos, todavía falta una. Y ahora está abrazando a este en su necesidad, y dice Pablo, no se alarméis, está vivo, le devuelve la vida. Así que efectivamente no le echemos tanta tierra encima a Eutico, y fijémonos la bendición que significó para aquellos no terminar una reunión tan abruptamente con una muerte, sino al contrario, aquel Eutico afortunado recibió otra vez la vida. Spurgeon llegó a decir una vez, y esto es para nosotros, si nos quedamos dormidos durante un sermón, hoy no hay apóstoles que nos ayuden. Así que mejor que estemos despiertos y que estemos atentos a la palabra del Señor. Era eso porque crecían las iglesias, porque había avidez por la palabra, porque había interés en conocer la palabra de Dios. Hermanos, que siempre tengamos ese interés, que no cese, que no mengüe el interés por la palabra, pero no solo por oírla y luego por ponerla en práctica, porque la palabra de Dios es así. Tercera cosa, el siervo del Señor, versículos 17 al 27. Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso y se reúnen con él para que les dé las palabras finales. Nunca más ellos lo van a ver a él. Así que es una especie de discurso de despedida. Y Pablo primero habla de él, de su testimonio, y luego de ellos y de su responsabilidad. En los versículos 17 al 27 tenemos un modelo de siervo en el apóstol Pablo. Ahora, este modelo de siervo no es solamente para los misioneros, no es solamente para los ancianos. Este modelo de siervo es para cada creyente. Es para usted, querido hermano, querida hermana, y para mí. Para todo hijo de Dios. Es cierto que todos no tenemos el mismo don. Es cierto que ninguno de nosotros es un apóstol, que la mayoría de nosotros no somos ancianos de iglesia. Pero Pablo es un modelo de siervo. Y esto obviamente es para todos. Y miren en qué se basa ese modelo. Verso 18. Dice Pablo 20:18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo era un hombre irreprensible. Su conducta iba delante de su servicio. Y así debe ser, hermanos. No es predicar o hablar y luego hacer. Es hacer y después hablar o predicar. De otro modo, lo que hagamos no será creíble. Lo que digamos no será creíble. Así que en medio de nuestras limitaciones y debilidades, procuremos todos poner nuestra conducta delante de nuestro servicio, cualquiera sea él. Y en esto Pablo es un modelo. Segunda cosa, la tarea. Verso 19. Dice el apóstol, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. No eran los romanos los que estaban hasta este momento, eso ocurrió después, unos 7 años después, empezaron los romanos a perseguir, pero hasta ahora eran los judíos los que ponían las trabas al evangelio y las acechanzas a los siervos de Dios. No es una expresión de alabanza que está diciendo Pablo aquí, no está echando flores encima. Pablo está diciendo sirviendo al Señor, y saben, la palabra sirviendo aquí
significa el trabajo de un esclavo. El verbo es la tarea que hace un esclavo. Así que si Pablo se sentía un esclavo de Jesucristo, se sentía un hombre sin derecho alguno, un hombre que tenía que cumplir su misión, su servicio para aquel que era su dueño, el que le había comprado con su sangre y el que le había libertado del pecado y de las consecuencias. ¿Y acaso no es esta nuestra experiencia también? ¿No somos todos nosotros esclavos del Señor? Cuando alguien se siente esclavo del Señor, no tiene tiempo para el orgullo personal. Sirve por amor, sirve por gratitud, sirve a aquel que le salvó. Y lo hace como Pablo, como dice aquí, con humildad y muchas veces, hermanos, con muchas lágrimas y con muchas pruebas. Porque quien sirve al Señor, muy probablemente sea probado y tenga que derramar lágrimas ante la presencia de Dios. Pero es tan gozoso servir al Maestro, es tan gozoso servir al Señor como sus siervos, sus esclavos. La tercera cosa que hace Pablo es hablar de su enseñanza, los versículos 20 al 23, y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Lo voy a decir de otra manera porque no se entiende mucho esta expresión. Pablo está diciendo, no dejé de anunciaros y enseñaros nada que pudiera ser provechoso para vosotros. Todo lo que hubiera sido provechoso para él, para los creyentes, Pablo lo enseñaba. Y no se guardaba nada. Y fíjense como dice en el versículo 27, no he rehuido, otra vez, de anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo había cumplido su ministerio cabalmente. No fue fácil para él hacerlo, no lo fue. Tuvo muchas dificultades. Miren, les voy a leer lo que dice 2 Corintios 11, de lo que eran los trabajos de Pablo. Dicen, trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno de gracia, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice Pablo, es la preocupación por todas las iglesias. Qué tremendo, ¿eh? Qué siervo de Dios. Es obvio que no estaba exaltándose a sí mismo. Es obvio que un hombre así era un hombre fiel al ministerio. Es muy probable, hermanos, que nosotros no pasemos nunca por una décima parte de esto que está diciendo Pablo aquí. A veces nos da vergüenza, inclusive, el pedir al Señor cosas que son tan triviales, tan pasajeras. Pero como sea la voluntad de Dios para nuestra vida, que podamos servir al Señor con integridad, aunque nos cueste lágrimas y pruebas. Pablo dice, y es muy precioso en el versículo 24, un versículo que amo de corazón, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice Pablo, con tal que con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Que acabe mi carrera con gozo. Te pregunto, hermano, te pregunta, hermana querida, ¿estás gozoso, gozosa de servir al Señor? ¿Estás haciendo algo por otros? ¿Estás orando, enseñando, ayudando, exhortando, sirviendo, limpiando, acompañando?
encargándote de algo? Dijo un predicador una vez que los creyentes pertenecemos a dos tribus, como el pueblo de Israel. Dice, algunos son de la tribu de Dan, y dan a otros, siempre están dando, siempre están dando. Y otros son de la tribu de Isaacar, siempre están sacando. Siempre están pretendiendo el hecho de que los demás, bueno, los demás, yo necesito que me den, que me ayuden, que me visiten, que me oren, que la tribu de Isaacar, no sé a cuál de las dos estamos perteneciendo. Pero sería bueno que seamos creyentes trabajando para el Señor por amor a los demás y que digamos como Pablo, que acabe mi carrera con gozo. No sé cuántos años nos dará el Señor, cuánto nos queda de vida, pero lo importante es que lo que nos quede sea el tramo final o no, lo podamos hacer con gozo y que nuestro pedido al Señor sea este, que acabe mi carrera con gozo y que termine el ministerio que el Señor me encomendó. Hay un hombre en la Escritura, Pablo lo menciona en 2 Timoteo, que se llama Onesíforo. Es un cristiano del primer siglo, un nombre raro, bastante feo, por cierto, yo no le pondría nunca Onesíforo a un hijo mío, aunque significa el que trae ganancia. Es un nombre interesante. Pero Onesíforo fue un hombre ejemplar. No se había avergonzado de Pablo, aunque estaba preso, le había buscado, le había ayudado, y Pablo dice algo precioso, como un deseo para este creyente fiel. Y dice esto, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Me encanta esa frase, fíjense. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Hermanos, el hecho de estar cerca del Señor, que no es simplemente estar cerca físicamente, obviamente, sino cerca de su corazón, de sus sentimientos, de su confianza en aquel día, el día que estemos con Él. Eso es porque acá seamos fieles en cumplir nuestro ministerio. No será como Juan dice, que nos alejaremos de Él avergonzados si no cumplimos nuestra misión, sino al contrario, que estemos cerca del Señor y estando cerca del Señor estemos listos para los trabajos insospechados que tendremos en su presencia. Cuarto lugar, tengo que terminar en 5 minutos. Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso y en el versículo 28 de nuestro capítulo dice que son los ancianos. Perdón, en el versículo 17, dice que son ancianos. En el 28 dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo, en griego significa el que ve por encima. Nosotros tenemos una palabra en español muy correcta, que es sobreveedor. Así que son ancianos, sobreveedores, y agrega algo más. En el mismo versículo dice, para apacentar la grey de Dios. Por lo tanto, en este caso, habla de pastores, que son los encargados de apacentar. Fíjense, ancianos habla de experiencia. Obispos, es una palabra muy, muy católica, sobreveedores son los que miran, los que vigilan. No es porque estén por arriba, sino que deben mirar por arriba. Esa es la función. Y luego son pastores porque apacientan, guían, alimentan la grey de Dios. Ancianos y sobreveedores son los oficios de aquellos que tienen don de pastor. Es la misma persona. Tiene don de pastor y ejerce el oficio de anciano por experiencia, de sobreveedor por aquel que vigila la grey. Y fíjense que habla en plural. Dice en el versículo 17, hizo llamar a los ancianos, plural, de la iglesia. En el Nuevo Testamento, en las iglesias, no hay anciano en singular, pastor en singular. Siempre hay plural, pluralidad. En la iglesia, ancianos. Por lo tanto, queridos hermanos, eso es lo que enseña la palabra del Señor. Hay otra cosa importante acá,
Y es que dice en el versículo 28 que el Espíritu Santo es el que pone los ancianos. Dice, os ha puesto el Espíritu Santo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo llama a aquellos que están al frente de la Grey, no por ambición humana, no por pretender una jerarquía, que no existe de hecho, no por ostentar un título, esto no sería más que una reacción carnal. No es eso, es que el Espíritu Santo los llama y los capacita para ser entonces ancianos, sobrevedores, pastores de la Grey. ¿Y cuál es su tarea? Tendría mucho tiempo para desarrollar acá, pero solamente menciono la tarea de los pastores. Miren lo que dice el versículo 28. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Cuidarse primero a sí mismos los pastores y luego mirar por el resto, por los hermanos. La segunda parte dice, os ha puesto por obispos para apacentar. Apacentar significa alimentar, cuidar, guiar el rebaño del Señor. Son suyos, son sus ovejitas. Y debemos responder al príncipe de los pastores por la tarea. El versículo 29 y 30 habla de cuidar. Dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos hombres que hablen cosas perversas. El anciano, el pastor, el sobrevedor cuida, vigila que nada de esto ocurra para que pueda dispersar el rebaño. El versículo 31 habla de la tarea del pastor como velar, estar con los ojos abiertos, vigilar. Y en la segunda parte de este versículo dice, no he cesado de amonestar. Y amonestar es fijar ideas en la mente, conceptos de Dios en la mente de los creyentes. Y esto a través de la enseñanza, la persuasión, la exhortación, la amonestación. En el 32 dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Ahí está la enseñanza que debe dar, porque el anciano debe ser apto para enseñar. Y finalmente pide ejemplo, como dicen los versículos 33 al 35. Leo solo el 35. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, esto no está en los evangelios, es inédito, pero seguramente lo dijo el Señor, es palabra inspirada, más bienaventurada cosa, o dichosa cosa, es dar que recibir. Hermanos queridos, la iglesia tiene sus ancianos, son hombres limitados, débiles, necesitados de oración, de sostén moral, espiritual, de ánimo, de reconocimiento. Y hasta lo digo como si no fuera uno de ellos, de gratitud. Mientras muchos de nosotros dormimos, ellos están orando, estudiando, preparándose para darle alimento a la iglesia. Piensan, se reúnen, dejan cosas lícitas, horas de esparcimiento tal vez, horas de familia, lo hacen para el Señor. Así que lo hacen porque lo sienten así. Pero evidentemente la iglesia del Señor debe cumplir aquello que Hebreos capítulo 13 dice con tanta claridad. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y dice en el versículo 17 del mismo capítulo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes, noten por favor, han de dar cuenta. Los pastores darán cuenta de cómo hacen la tarea y la iglesia dará cuenta de cómo trata a sus pastores. ¿Entiende, hermano? Y dice, para que lo hagan ¿cómo? Para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no les aprovecha. Y entonces, el versículo 18 de aquel capítulo dice, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esto es de nuestra parte. Bueno, termino. Capítulo 20 es un capítulo largo y profundo. ¿Eh? El final es el pueblo del Señor, los versículos 36 al 38. ¿Qué pasó? Cuando te dijo estas palabras, dice, se puso de rodillas y oró con todos ellos, y entonces hubo gran llanto, y echándose al cuello de Pablo le besaban, así que este es el tercer abrazo. Oraron,
una actitud muy cálida. Oraron, lloraron juntos, se besaron, se abrazaron y los acompañaron. Cada uno se fue a su tarea, cada uno a su favor, y a nosotros nos queda el recuerdo y el desafío de este gran capítulo de cómo vivir sujetos a la voluntad de Dios, en comunión con el pueblo de Dios, sirviendo al Señor, dando ejemplo a los demás, y cada uno en su lugar, los ancianos en el suyo, los pastores en el suyo, la grey en el suyo, viviendo juntos, orando juntos, animándonos juntos, besándonos juntos, con cariño hermanable, y acompañándonos cada uno en nuestra tarea. Que Dios nos bendiga, para que esta sea una realidad, para gloria de Dios, para bendición de la iglesia y de las iglesias, y para bendición de cada uno de nosotros. Que sea así. Amén. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor, ven y camina. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú estarás, y del firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel.
has sido fiel, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Esta es una canción que Lili me robó, no es cierto, se la dimos en su proyecto, pero me gusta mucho y se llama Bienaventurado. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí en esta noche? Somos bienaventurados cuando guardamos su palabra, cuando meditamos.